Amigos, ¿qué tal estamos? Qué ganas tenía yo de volver a veros a todos y que me escucharais también algunos por la radio cuando vais en el coche, que también me lo decís. Hoy con nosotros se va a sentar Gaby Martínez. Desde luego es un cambio de agujas radical. Es un darle a la manivela y sí, como dice él, darle a la manivela y ser un cambio de agujas. Es una historia de misericordia. Anteriormente era un regocijo en el pecado y ahora, sin embargo, es una muerte y resurrección en la cruz. Bueno, Gaby, cuéntanos. Buenas tardes, lo primero de todo. ¿Qué tal, Gaby? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? A ver, mira, ¿podrías presentarte un poquito, decir de dónde eres, cuántos años tienes? Bien, pues tengo 52 años, me llamo Gabriel Martínez, desde muy pequeñito me conocen por Gaby Martínez, me quedé con esto. Estoy casado con Ángela, tenemos 4 hijos en la tierra y 5 en el cielo. Soy economista, tengo un despacho, una asesoría de empresas en Torrent, que es donde vivimos, en Valencia, y vivo la fe en la parroquia de la Sagrada Familia, de aquí de Torrente también. Bueno, si estás aquí, deduzco que nos vas a contar tu historia de conversión, ¿verdad? Bueno, vamos a meternos en faena. Cuéntanos un poco. Tu familia, ¿pertenecías a una familia religiosa? ¿Te han educado en la fe? ¿Cómo ha sido esto? Cuéntanos. Bien, pues yo nací en La Roda, un pueblo de Albacete, y mis padres pues no eran practicantes, mi padre era empresario allí, y por el año, yo nací en el 62, por el año 65, 66, por motivos también de la crisis de aquella época, pues nos tuvimos que venir aquí a Torrent. y bueno, pues ahí empezó el Señor a actuar en mi vida, cosa que yo en aquellos momentos ni percibía, lo he visto luego más tarde. Mis padres, cuando vinimos aquí, me tenía que escolarizar y por aquella época pues se ve que llegamos tarde y no encontraba ninguna plaza, ningún colegio público, que era su deseo. Mi padre no quería para nada pues que vivieran la fe católica y por supuesto pues en ningún colegio religioso entraba en sus cálculos el que yo pudiera. ¿Tu padre era ateo? Mi padre era ateo, sí. Sí, sí. Luego al final de su vida una historia de conversión también muy bonita con él, pero sí era ateo, además era comunista, era pues su ídolo era Santiago Carrillo. Luego aquí en Valencia pudo potenciar más todo esto porque se unió con otras personas también del partido, fue uno de los cofundadores de Comisiones Obreras aquí en Valencia y trabajaba pues en muchas de las actividades que pertenecían a estos partidos políticos, imprentas, editoriales. Y bueno, era su vida. Por supuesto no me llevaba a misa ni me hablaba de Dios, al contrario. Bueno, te habías quedado hablando del colegio. Sí, pues que fue muy curioso, ahora lo veo como muy curioso, entonces pues bueno, una casualidad, pues no había ninguna plaza y tuvo que escolarizarme pues en un colegio de monjas trinitarias, concretamente aquí en Torrent, y ahí empieza un poquito Dios a actuar, bueno, desde mi nacimiento me imagino, pero con respecto a, claro, sabiendo que mis padres pues no iban a poner ningún interés en que yo pues pudiera vivir la fe ni recibir los sacramentos, pues se vieron obligados a ir. Claro, estaban todos los niños el año siguiente o al otro, no sé, tenían que tomar la comunión y no me iba a quedar yo sin tomar la comunión. Bueno, pues tomé la comunión. Por supuesto, después de tomar la comunión no volví a aparecer por la iglesia, ni ellos me llevaron, ni sabía yo nada más de todo esto. Y pasados unos años, también de una forma muy curiosa, jugando con unos amigos por la calle, hubo un momento en que me despisto yo solo, no sé qué ocurrió, me quedo yo solo en una calle jugando con una pelota, se me va la pelota lejos y para la pelota pues en la puerta de un edificio, de una vivienda pequeña, y cuando me acerco cojo la pelota y cuando me miro había un señor de negro muy alto detrás de la pelota, era un cura. Y me preguntó algo así, yo lo recuerdo así más o menos, ¿no? Me preguntó, ¿qué haces? Pues jugando, y dice, ay, ¿no quieres pasar aquí? Que hay otros niños que están aquí dentro conmigo y tal. Y bueno, no sé si por miedo o por curiosidad, pues entré y vi pues una sala donde había 30 o 40 niños sentados en unos pupitres y me senté allí con ellos y estaban pues el cura pues hablándoles de Dios, formándolos, ya me explicaron que era
después pues para prepararse para la confirmación, y que si quería seguir pues necesitaba venir al día siguiente con una Biblia. Y no sé, yo recuerdo que no dije que no y llegué a casa, no sé si expliqué mucho o poco lo que había ocurrido, la cuestión es que buscando por casa, que estaba toda llena de libros, por supuesto pues de filósofos, de ideología marxista, de Lenin, de Marx, la historia del comunismo, todo eso es lo que teníamos en casa, y no sé ni cómo apareció por ahí una pequeña Biblia. Y bueno, pues con esa Biblia al día siguiente acudí. Yo tengo un recuerdo muy bonito de aquello, porque era un tiempo que vivía ahí, la hora y media que estábamos ahí, yo gozaba de esto, no sé, me venía de Dios, me imagino. Y además, pues curiosamente, como Dios se sirve de pequeños detalles, pues me enamoraba solamente de pasar el papel de la Biblia, un papel muy delicado, muy fino, y por lo visto, pues lo que escuchaba, tal, pues la cuestión es que al poco tiempo, pues me confirmé. Y a partir de la confirmación, pues vuelvo otra vez a desaparecer de la iglesia, ni nadie me invita a hacer nada. Pues ya empiezo a estudiar en el instituto y empiezo a relacionarme con amistades pues de aquí de Torrente, que bueno, pues mis amigos pues pertenecían a partidos, eran militantes radicales, de partidos de izquierda radicales. ¿Cuántos años tenías entonces? Pues empezaba en el instituto, pues 15, 16 años. Con esta edad, pues ya eso, pues empezaba a tener una ideología política, yo creo que también pues un poco pues inculcada por mi padre, porque todos los comentarios que hacían pues iban, y yo pues eso era lo que iba mamando. Y bueno, pues además coincidía que las amistades con las que yo me iba relacionando pues eran también de ideología política de izquierda, muy radicales, y ahí empezamos a vivir. En el instituto yo mismo pues lideré una huelga estudiantil, nos reuníamos, yo pertenecía a la Unión de Juventudes Maoístas, que eran las juventudes de la Organización Revolucionaria de Trabajadores, que es un movimiento maoísta, y iba por la avenida, por las calles de Torrente y los pueblos de alrededor los domingos por la tarde, vendiendo nuestro periódico, que era La Estrella Roja. Íbamos vendiéndolo por ahí para recaudar fondos, organizábamos charlas para captar a otros militantes también, y participábamos, por supuesto, en manifestaciones. Tenía que correr delante de los policías antidisturbios, alguna que otra bala de goma pues pasaba cerca de nosotros, ha pasado cerca de mí también. Mis amigos, pues, bueno, veíamos bien muchas cosas que eran, pues, teníamos una relación muy directa con partidos de extrema izquierda, muy vinculados a ETA también, Movimiento CAS, algunos militantes de esos partidos satélite alrededor de ETA, pues, estaban amigos míos, vivían por aquí cerca. Llegamos a hacer cosas, realizar actos aquí en Torrent y en los alrededores, algunos que no se pueden todavía ni decir. Gracias a Dios siempre me ha librado de que no fueran nunca contra la vida de las personas. Con respecto a la forma de vida, pues una forma de vida muy liberal, nuestros amigos pues, lesbianas, homosexuales, drogadictos, pero siempre con un trasfondo ideológico cultural, llamábamos así. Y yo también, pues yo caí en todo también, Dios también me libró, que también el Señor iba haciendo cosas conmigo, pero me iba librando de cosas que no eran necesarias, entendido yo después, no eran necesarias para mi conversión. Me libró de la homosexualidad, por ejemplo, ¿no? Cuando en mis alrededores pues era algo que no se veía mal. Pensábamos en el sexo libre, pues un amigo pues podía compartir a su esposa con otro amigo y no había ningún problema, estaba bien visto, y cuestiones de estas, ¿no? De hecho, aquí en Torrent pues, teníamos bastantes problemas con otras personas de otra ideología, con las que ahora voy a misa. ¿Hacías pintadas? Pues mira,
salíamos por las noches con pasamontañas y pintábamos en las puertas de las parroquias, algunas de ellas pues con las que ahora tengo un trato muy entrañable, y en las puertas pues pintábamos las religiones, el opio del pueblo. Yo creía verdaderamente en eso, yo creía eso. Yo creía que todo el que vivía de la fe, todo el que pertenecía a la Iglesia, realmente era un drogadicto. Era alguien al que le habían lavado el cerebro, necesitaba esa droga para poder vivir y olvidarse de otras realidades que habían por ahí, como pues, la ayuda al proletariado, pues, la libertad de cultura, las libertades, en definitiva las libertades. Aún. ¿Y cómo te libras de todo esto? Pues mira, también, pues, igual que apareció la Biblia en mi casa, pues una tarde pues recuerdo que en el grupo de amigos pues apareció una chica que no la conocía y me informé y bueno, pues no iba a misa, cosa que me extrañó mucho. Yo no sé si yo creo que Dios pues también conociéndome a mí, sabiendo que a mí pues siempre lo que me gustaban eran las cosas pues arriesgadas, ir al límite de todo, las cosas novedosas, las cosas extrañas, las cosas tal, pues dijo, pues ale, toma, pues aquí tienes una chica de la que te vas a enamorar, y la forma de atraerte va a ser pues que va a ser distinta hasta ese punto. Para mí era también un reto, ¿no? Pues nada, empezamos a salir. Fueron 3 años muy duros, porque claro, yo día tras día convencido de que llegaría un momento en que dejaría de hacer esa tontería, de ir a misa todos los domingos. O sea, que tú la intentabas convencer. Por supuesto, 3 años estuve intentándolo. Además era muy curioso porque digo, yo no sé cómo Dios me concedió esa paciencia, porque además ella trabajaba en una tienda, una boutique, una tienda de ropa, que allí el horario era tan extenso que incluso los sábados salía a las 9 de la noche, cuando todos mis amigos que salían con chicas y tal, pues el sábado y el domingo ya se iban por ahí todo el día. Pues yo tenía que estar el sábado solo esperando a las 9 que saliera, y cuando salía a las 9 la esperaba para acompañarla a la parroquia, porque iba a celebrar la Eucaristía 9:30 o 10, de modo que me tenía que volver a quedar sola hasta las 12 o por ahí, que volvía a salir, la recogía y bueno, pues a intentar pasárnoslos bien, y dentro del horario de pasárnoslo bien, pues el 90% del tiempo era pues intentar convencerla de que por favor dejara esto. Ella había escuchado hacía unos años unas catequesis en la parroquia, las primeras catequesis para iniciar el itinerario de fe en el camino neocatecumenal, y bueno, estuvimos ahí 3 años. Recuerdo las sentadas que nos pasábamos en el patio de su vivienda hasta altísimas horas de la noche, pues ahí discutiendo y intentando con todos mis conocimientos políticos, culturales y nada, no había forma. Veía cosas que me llamaban mucho la atención, muchísimo, ya no solamente el hecho de que un pobre pidiera y le diera algo, que yo decía, no le des el dinero, cógelo y vamos a buscarle trabajo, pero no, es decir, no le des el pan, no le des el pez, enseñarle a pescarlo, ¿no? Y luego otra cosa mucho más curiosa es que nunca le veía una doble intención a lo que decía la gente. Yo digo, pero bueno, si esto que ha dicho te lo ha dicho por este motivo, pero, o sea, lo ha dicho por esto, pero detrás hay un motivo, una mala intención, porque es lo que quiere, es no sé qué. Ella nunca veía mala intención. Yo digo, pues esta mujer es de otro mundo, esto no puede ser. Pero bueno, ya lo que me defraudó totalmente fue cuando en una de esas noches me comunicó que al día siguiente, el fin de semana creo que era, no nos íbamos a poder ver, porque tenía que ir a ver al Papa, Juan Pablo II, que venía al aeropuerto de Manises, entonces tenía que ir. Y yo digo, así que me has matado. Solo faltaba, hombre, que vea la iglesia y tal. Pero en el Papa, también crees en el Papa, y además vas a dejar de salir conmigo por ir a ver al Papa. Y sí, pues lo hizo. Y a los, no sé, más o menos a los pocos días o un poco más tarde, ya recuerdo que además era finales, eso sí que lo sé por unos motivos, finales de 1984, donde bueno, pues ella también dentro del camino neocatecumenal, pues tenemos unos catequistas, tenemos unas convivencias, una formación, y también pues se cuentan las experiencias y se reciben pues orientaciones por parte de los catequistas y tal. Entonces ella recibió, que luego me lo dijo más tarde, ¿no?,
una orientación que era, pues mira, este novio, si no quiere entrar a la iglesia, debéis de dejarlo. Si te quiere, entrará, y si no te quiere, pues no es para ti. Esto se lo dijeron a ella. Y ella pues se lo creyó y lo vino y me lo planteó, así. Entonces una de esas noches en las que estábamos ahí pues discutiendo y tal, después de que fue a ver al Papa y que a tanto me disgustó y todo esto, pues me vino con una segunda en la que ya me dijo esto de mira, ahora en octubre, finales del 84, octubre, van a hacer unos catequistas con el párroco y tal, aquí a la parroquia de la Sagrada Familia, vienes, escuchas y entras en la iglesia como yo. Si quieres lo haces y si no, pues tenemos que dejar el noviazgo, lo dejamos y ya está. Yo sé que esto era muy doloroso para ella, ¿no? No en aquel momento, lo he visto después, que era muy doloroso. Claro, yo por supuesto le dije, mira, pues ya está, aquí hasta aquí ha llegado y lo dejamos, y lo dejamos. Claro, yo pues alrededor de final de año, ya diciembre o por ahí, me parece que fue por esas fechas, digo estas fechas porque luego en enero fue cuando ocurre lo siguiente, ¿no? Entonces, por aquellas fechas, pues después de pues eso, 2 o 3 meses sin hablarnos, la llamé y le dije, a ver Ángela, vamos a ver, explícame bien, ¿qué es lo que me has dicho que hay que hacer para que nosotros podamos seguir saliendo? Pues nada, mira, venir a escuchar unas catequesis, duran 1 mes y medio, 2 noches, ahora las van a hacer en otra parroquia de Torrente, en San Luis Bertrán concretamente. Vas, las escuchas, digo, vamos a ver, entonces yo voy ese 1 mes y medio, esas 2 noches, escucho esas catequesis y después de escuchar las catequesis, ya está, ¿no? Y con eso seguimos saliendo. Y ella muy astutamente me dijo, sí, sí, con eso seguimos ya. Bueno, pues vale, hala, pues venga, vamos a seguir saliendo y yo voy a escuchar esas catequesis. Y fui a escuchar estas catequesis, eran 3 matrimonios de aquí con el párroco de esa parroquia, de nuestras catequesis. Y aquello a mí me encandiló. Lo primero es que no entramos por el templo. Es que yo digo, si entramos por el templo no entro. Yo no podía entrar por el templo y pues todo lo que me recordaba pues a la iglesia a la que yo había atacado tanto, ¿no? Entramos por un salón y estábamos en un salón. Y lo segundo es que las personas que estaban ahí eran personas normales. Matrimonios normales, no eran curas con sotana, ni nadie con velos, ni con túnicas, ¿no? Con lo cual eso ya me abrió a escuchar. Y escuchando, pues yo sentía que oía hablar de un Dios que yo no era el que yo conocía, de una iglesia que no era como yo me la estaba imaginando, de la iglesia del poder, sino una iglesia pues normal, por la calle, de personas normales y corrientes que vivían, se querían y vivían de otro modo. Y bueno, pues una y otra de las palabras que allí se dijeron, pues nada, hicieron que al terminar las catequesis le dije, pues sí, me quedo. Y bueno, pues volví entonces a la parroquia de la Sagrada Familia y ahí formé parte de una comunidad de 40, 50 miembros, donde pues ya inició mi itinerario de fe. Claro, mi vida cambia radicalmente. Durante los primeros años todo eran encuentros con mis antiguas amistades, muchos de ellos intentando convencerme de que, cuidado, que te has metido el opio hasta las venas, ¿no? Y yo empecé también ya enseguida pues a ser catequista también de las mismas comunidades dentro de lo que es el camino no catecumenal, asistiendo a las celebraciones. Vi en la comunidad pues que habían personas normales y corrientes como yo, que el empeño en el que estábamos, digamos, al que se nos conducía, pues era a querernos, a amarnos, a contarnos nuestras experiencias, a rezar unos por otros, escuchar la palabra de Dios, compartirla, vivir la Eucaristía y participar en ella y tantas otras cosas que vivimos de ahí.
A partir de ahí ya todo cambió. Me casé, nos abrimos a la vida, hemos tenido 4 hijos y otros 5 abortos que ha tenido mi mujer, hemos estado abiertos a la vida hasta hoy. Dejé de robar. Esto no lo he contado, de pequeño, como mi casa era humilde, pues familia era humilde, cuando yo necesitaba una cosa para ir a no sé dónde, pues iba, la robaba y ya está. Me convertí en un experto en robos, en supermercados, en grandes almacenes, para cualquier objeto que pudiera necesitar, hasta una tienda de campañas. Vamos una vez porque nos teníamos que ir de acampada. Pues dejé de robar, dejé de fumar, porros, no llegué nunca a heroína, a droga más grande, pero dejé por completo de fumar porros, de tomar anfetaminas, que los utilizamos para irnos de fiesta. Pues dejé todo esto, no, sin ningún tipo de esfuerzo, y bueno, pues mi familia a partir de ahí pues ha sido pues, viviendo la fe. Nos ha ayudado mucho también compartir la fe entre nosotros, entre la familia. Hemos rezado los domingos la oración de laudes en familia, que es el modo en el que hemos ido intentando transmitir también esta fe a nuestros hijos. Luego Dios, son hijos de Él y Dios hará con ellos lo que tenga que hacer. Pues ahora hay una que se va a casar con otro chico también católico, quienes fueron una familia cristiana, un hijo que está fuera de España y un poco alejado de las posibilidades de poder vivir la fe. Pues vamos a ver qué es lo que Dios quiere ahí. Una hija que ha dejado la fe, que no quiere vivir como vivimos nosotros, pues Dios también sabrá. Y otra hija que espero que un día venga, Dios llame a la puerta y entre aquí. No lo sé, cuando Dios quiera. Y a todo esto, pues, bueno, pues nada, simplemente dar muchas gracias a Dios por esto que ha hecho en mi vida. He descubierto también a la Virgen, porque yo al principio también, es verdad, en el camino en el catecumenal que se nos decía, es que vosotros la Virgen siempre la dejáis un poco aparte y tal, y luego vas descubriendo cómo no, esto es una inspiración muy sabia. De hecho, la Virgen es la que ha inspirado a unas personas el camino neocatecumenal y ha dicho concretamente, haced pequeñas comunidades que vivan en humildad, sencillez y alabanza. Y eso poco a poco vemos cómo es verdad que siempre está la Virgen ahí detrás. Ha habido un momento en este catecumenado donde hemos ido a Loreto, a la casa de la Virgen, y hemos recibido, se nos ha entregado allí como madre, hemos empezado a aprender a rezar el rosario con ella, siempre la tenemos presente en nuestras oraciones, un icono suyo preside siempre nuestras celebraciones. Solemos terminar todas nuestras celebraciones importantes con un canto a la Virgen. Yo ahora hablo con la Virgen y yo recuerdo que le pido a ella, hablo con ella como cuando hablaba con mi madre. Cuando yo quería de mi casa algo, yo se lo decía a mi madre, porque yo sabía que o ella tenía autoridad para dármela o conseguía la autoridad de mi padre para conseguirla. Y yo cuando necesito algo que verdaderamente sé que es necesario que intervenga la Virgen, sé que ella lo puedo pedir a ella, porque ella es la que lo... Fíjate, Gaby, que estoy pensando que hemos pasado de un amor humano a un amor divino. Seguro que hay muchísima gente en esta situación ahora mismo, porque esta ideología todavía, vamos, persiste. ¿Qué le dirías tú a este tipo de gente? Sí. Pues mira, yo ahora que has dicho esto de pasar del amor humano al amor tan grande que es el amor de Dios, yo recuerdo una anécdota a los 5 o 6 años de mi conversión, que en un señor con el que colaborábamos para vender seguros, y él me decía, oye, hazte un seguro de este tal, y así luego tú también lo vendes, no sé qué. Y yo en aquella vez, yo no necesito ningún seguro. ¿Por qué? Digo, porque mi padre es multimillonario. Dice, hombre, ya, entonces no, claro. Digo, es que mi padre es Dios. Y claro, él se cayó de culo, ¿no? Entonces, ¿yo qué le diría a la gente? O sea, que de verdad viviéramos día en cada segundo, creyéndonos de verdad que Dios es lo más grande que hay en el mundo, es el que más manda en el mundo, el que puede mover lo que quiera en cualquier momento, y es nuestro Padre. Con lo cual, ¿a qué vamos a temer?
¿De qué vamos a temer? Además, yo hace poco estoy descubriendo que mientras vivamos, yo digo, mira, mientras vivamos, yo creo que el cristiano y el católico estamos todos llamados a trabajar para conseguir lo necesario para comer, vestir y tener un techo, y el resto del tiempo, que si solo nos dedicamos a eso hay mucho tiempo, pues que de verdad que lo debemos de dedicar a ganar almas para el cielo. Bueno, Gaby, muchísimas gracias por tu testimonio, por tu cambio de agujas. Fijaros que, bueno, en los previos con Gaby, antes de tener la entrevista, él nos decía que él vivía pues esa vida loca que nos ha contado, ese amor libre, ese desenfreno, esas políticas, pero que no era feliz. Él sí que nos lo ha remarcado que él no era feliz, no estaba completo. Seguro que alguno de vosotros pues, está viviendo también este momento de desenfreno, vida loca, ideologías concretas y no es feliz, simplemente se deja llevar y le falta completarse. Pues aquí lo tenéis, Dios completa. Así que ya sabéis, a completarse. Gracias. Hasta luego.